Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Mica, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, gracias por este espacio. Ujú. Primero quiero que te presentes igual por qué formas parte de Club Esencia. ¿Por qué Ujú. estás acá? Bueno, es difícil presentarse, pero soy psicóloga clínica, especialista en psicología clínica, ejerzo hace más de 25 años, me fui especializando en salud mental de la mujer a lo largo de todo el ciclo vital. Em, por eso también pertenezco al equipo de Club Esencia que trabaja estas áreas en el público femenino, digamos. Es la parte de salud mental. En general abordamos temas de maternidad, reproducción asistida, transición menopáusica y, digamos, todo evento que tenga que ver con las cuestiones bien de la mujer, de la salud mental de la mujer. Exacto, exacto. Y bueno, y hoy por eso estamos acá, que fue el primer tema que nombraste, que tiene que ver con la maternidad, pero con la maternidad más 40, ¿no? Cuando Ujú. decidimos ser madres con 40 años o más. Sí. Bueno, y nos reunimos acá para hacerte un par de preguntas sobre este tema, sobre esta temática que la verdad me interesan, que tiene que ver con la presión social Ujú. en esta etapa, ¿no? En esto de Ujú. querer ser madre con 40 años o teniendo Ujú. más de 40 años Sí. y cómo nos repercute esto a nivel mental, ¿no? Que es Ujú. lo que vos tratás, digamos. Ujú. Bueno, voy a ir con la primera pregunta. Bueno, ¿qué pasó en los últimos años que cada vez más mujeres Ujú. eligen ser madres a esta edad, ¿no? A los 40 años, después de los 40 años. Claro. Mira, es un fenómeno complejo, no tiene como una sola explicación. Se lo puede abordar por distintos sectores. En principio que no se puede reducir la cuestión de la maternidad a términos solamente biológicos, ¿sí? Que por ahí algo de esto siempre estuvo dando vuelta para las mujeres. Eh, Hay muchísimos factores que intervienen en la decisión de tener un hijo o no. Hoy empieza a incluirse la posibilidad de decidir o no decidir. Las preguntas han cambiado un poco. Antes eran más cuándo voy a ser madre o en qué momento, y hoy es quiero ser madre o no. Digo, ¿no? Está esta opción de hacerse Claro. esa pregunta, porque por ahí, digamos, también para las mujeres empiezan a entrar eh, con un poco más de legitimidad, digamos que hay otros proyectos vitales que también queremos llevar a cabo. Muchas veces son compatibles con la maternidad, muchas veces no, ¿sí? Y también es una opción válida. Es como pensar en que hay recorridos más diversos ahora para las mujeres. En su momento, digo, no, la maternidad era como un destino necesario, ¿sí? Que por ahí, Claro. bueno, en este momento tiene que ver con una decisión. Si queremos ser madres, podemos serlo o intentar serlo, porque ya viene otra cuestión, y si no, no, ¿sí? Hay como, por eso, qué preguntas son distintas hoy, tiene que ver más con poder preguntarse qué queremos, no tanto en su momento es cuándo voy a ser madre o si podré ser madre, ¿no? Como una Claro. necesariedad. Hoy, bueno, es, digamos, más una pregunta por el deseo. En esto, obviamente, coexisten esta como idea de autonomía en la decisión, pero a la vez un montón de presiones, ¿no? Porque eso sigue Claro, existiendo. claro. La presión a determinada edad es casi necesaria. Hoy está un poco más cuidada y más filtrada, pero casi que era una pregunta necesaria ahí. ¿Para cuándo? ¿No? Como, Sí, sí, hoy sigue pasando. sí, O sea, yo tengo 30 años y me siguen haciendo esa pregunta. sí, Sobre todo, bueno, quizás familiares más grandes que sí, yo, obviamente, sí, abuelos sobre sí, todo, claro. que tienen todavía como ese chip de che, ¿para cuándo? No solamente el hijo, No, casarse, sí, todo, ¿no? casarse, Entonces, si tenés uno, ¿para cuándo el y así, segundo? Claro. claro, y así, nada, son varias las preguntas que te van metiendo y que empezás a presionarte vos misma en el, che, estoy tardando, che, estoy bien. Y si Claro. no tenés pareja, ¿qué pasa también, no? O También, sea, che, me tengo que conseguir una pareja, o también, sea, también. Sí, sí. Sí, esos son por ahí un poco, por eso digo que tiene que ver con una transformación también del vínculo que las mujeres tenemos con la maternidad, como en relación claro, a
salirse un poco de ciertos guiones, ¿viste? Es como que en su momento eran paso, Sí, bueno, listo, está bien, en su momento ni siquiera podíamos estudiar, pero bueno, cuando pudimos estudiar, bueno, querés estudiar, sí, pero después pará porque tenés que ser madre, ¿no? En claro, un tenés que ser momento. mamá, claro. Sí, Exacto, sí, ¿no? sí, Siempre sí. la maternidad tenía que tener un lugar de necesariedad. Hoy lo podemos pensar más como una cuestión de elección y de deseo, ¿sí? Mm, sí. Después con eso nos encontramos en otras instancias porque en relación a esto de ser mamás después de los 40 hay cuestiones de lo biológico que bueno, hay que pensar distinto, ¿no? Bueno, y volviendo a esto de las presiones, ¿no? ¿Cuáles son estas presiones específicas que vive esta mujer a esta edad, Ujú. que elige ser madre a esta edad, digamos? Y son, Más allá de esto de que dijimos, ¿no? sí, Perdón, sí, de esto de que te pregunten, de para cuándo el primero, para cuándo el segundo. mm, sí. ¿Cuáles más crees que están? Hay como una mirada, o sea, coincidente en todas las mujeres con las que trabajamos en relación a esta franja etaria, ¿no? Que es como una sensación de sentirse observada todo el tiempo, ¿no? Claro. En el sentido de, bueno, vas a ser madre, no vas a ser madre, si vas a ser madre, ¿cómo vas a ser madre? Porque por ahí en esta etapa, también por esto de una cuestión real de la fisiología, hay que ir por otros caminos también. Entonces, bueno, es entrar en otra temática, en otra presión que tiene que ver con obtener resultados, bueno, y todo lo que implica, por ejemplo, el terreno de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Que en esta edad, bueno, es más habitual que en otras edades. No es porque en otras edades no exista, pero bueno, en esta edad sí por una cuestión de declive de la fertilidad lógico e inevitable. Eh, pero también, digamos, en esto las presiones empiezan a ver, a entremezclarse las presiones personales con presiones externas en relación a las expectativas que se tienen, ¿no? De esa persona y de esa decisión. Y a veces, o casi siempre, lo que termina teniendo más volumen de presión es la necesidad de explicar por qué tomo la decisión que tomo, ¿sí? No tanto a veces el llegar a una decisión, que eso se trabaja y es un proceso y se puede ir como abordando y transitando, pero hay un plus de presión que tiene que ver con rendir cuentas a las expectativas del entorno, ¿no? Que eso se Claro. torna como mucho Sí. más fuerte que a lo mejor la toma de la decisión misma. Bueno, esta pregunta tiene que ver con los miedos que Mm, tenemos las mujeres, ¿no? ¿Qué miedos aparecen específicos a esta edad? Esto que vos comentabas de, o sea, la edad tiene que ver para tener hijos, o sea, ujú. implica, influye un montón, implica miedos, implica preocupación, biológicamente hablando, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, entiendo que quizás eso puede ser uno. Bueno, ¿qué miedos aparecen, no? Y cuánto peso tienen las mujeres con esos miedos internos y externos, como vos hablás, Ujú. cuando quieren ser madres a los 40 años. Sí, aparecen como miedos distintos. Los más accesibles por ahí tienen que ver, sí, con la cuestión de la fertilidad, en este sentido, bueno, se dará, no se dará, podré, no podré, mi cuerpo podrá con este desafío o no, digo, ¿no? Que es eh, miedo a que si tienen que intervenir técnicas de reproducción, si se va a poder abordar ese proceso. Eh, Riesgos médicos, que por ahí se habla a veces de embarazos avanzados. Es fuerte el término, pero a veces a las madres nos dicen, después de los 40 madres añosas, ¿no? Es como, o madres ¿Qué es eso? geriátricas, añosas por la cantidad de Ah, años, mirá. o geriátricas, ¿sí? Que también, digo, desde la medicina se le pone un peso a esto, ¿no? Que bueno, que obviamente es distinto, es siempre importante destacarlo, sí es diferente el escenario reproductivo a los 30, a los 35 y a los 40, ¿sí? Bueno, antes ni que Hmm. hablar. Es diferente, no quiere decir imposible, no quiere decir peor, es distinto, ¿sí? No, Eh, claro, existen un montón de posibilidades ahora también. ¿Sí? Esto que decir los tratamientos, o sea, son invasivos, no lo Ujú. vamos a negar. A nivel mental también son invasivos. Sí, por supuesto, Pero emocionalmente. bueno, por una cuestión de edad muchas. Por suerte ahora se habla más, por suerte ahora hay más acceso y hay más cantidad de tratamientos o diversos tratamientos que nos ayudan en la fertilidad en estas edades. Ujú. Pero bueno, pesa, ¿no? O Sí, sea, claro. pesa bastante.
Sí, pesa, también digo esto, porque incluso médicamente por maternidades avanzadas se habla siempre de riesgos y que bueno, sí, hay algunos riesgos, pero también digo, hay como mucho fantasma también alrededor de esto y hay realidades que hay que atender. Obviamente que son embarazos diferentes que cuando hay un embarazo a los 25 años. Pero de nuevo, que sea diferente no quiere decir que sea un horror, ¿sí? Después también hay miedos propios que también son reales y legítimos en relación a, por ejemplo, a ser más grande, tener un hijo más grande y preguntarse por la energía disponible, digo, ¿no? No es lo mismo Claro. como acompañar con el cuerpo la crianza de un nene o nena en infancia. No sé, esto, a los 25, a los 30, a los 40 no es igual, ¿sí? Eh, Sí. después, Los tam- hermanos mayores lo notamos eso. claro, sí, porque, digamos, es un... Después, bueno, hay cuestiones que sobre la marcha misma se van entendiendo cómo es, ¿no? Y qué pasa con la energía y demás. También hay mucho de esto de preconcepto, ¿no? Porque puede pasar que alguien también de 30 años, bueno, no tenga disposición o disponibilidad energética en todas sus capas, no solamente con el cuerpo, para criar. Y por ahí, sí, alguien de 40 está, ¿no? Claro. Con una vitalidad que, bueno, surge desde otro lugar también, ¿no? Después, a ver, en esto que son los miedos más, te diría, como concretos, después hay otros que tienen que ver con, sobre todo si es una instancia de decisión, eh, el miedo a equivocarse, ¿no? Como, bueno, tomé la decisión correcta, tanto para un lado como para el otro, ¿no? Digo Claro. porque es un momento que se siente como borde, ¿no? Como que hay algo de, lo tengo que decidir ahora o no lo decido más, ¿no? Hay como una urgencia. Sí. Entonces también aparece el miedo a equivocarse, ¿no? Como si elegir ser madre o no ser madre definiera por completo qué es una mujer, ¿sí? Esto de nuevo, hay como una presión grande todavía sobre esta instancia, sobre este espacio dentro de las posibilidades mucho más amplias que tenemos las mujeres. La de ser mamá es una, Totalmente. ¿sí? Sí. También en este sentido aparecen como el miedo esto a decepcionar, a no encajar, ¿no? Porque La presión social. exacto, ¿no? Pero no social, a veces es social de un entorno enorme, tiene muchas capas también, ¿no? Hay como Sí, sí, esto, sí. guiones, más tal vez patriarcales, con estereotipo de género, ¿no? Entonces, donde las mujeres tenemos, bueno, lugares muy asignados, fijos asignados, Claro. y que nos corremos un poquito y ya hay que estar dando explicaciones y por qué no, digo, ¿no? Y esto todavía sigue siendo un problema para nosotras. Esperemos, Sí, sí, sí. ¿no? Que Yo lo veo, lo noto quizás en mi generación, en amigas que ya han decidido por ahí no ser madres. Por suerte, ella se lo toma quizás más liviano, pero sigue existiendo esto de cómo lo cuento, y armarse una explicación de justificar el por qué no. exacto, exacto. Sí, es agotador. Sí, 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 cansa, cansa. Y además a veces, digamos, por ahí justamente el laburo en este sentido también es entender que cuando se toma una decisión, por eso es un trabajo muy personal, ¿no? Cuando se toma una decisión no nos podemos privar de las ambivalencias que tiene esa decisión, porque a veces Claro. pensamos que vamos a poder decidir totalmente seguras. Entonces, bueno, decido ser madre, listo, cerré, no tengo ni media duda. Lo mismo si decido no ser madre. Y ninguna Claro. decisión viene sin ambivalencia, ¿sí? Con lo cual también es importante tener en cuenta este factor a la hora de pensar en esta decisión, que es una decisión vital importante y como toda decisión vital Sí. importante necesita un tiempo de procesamiento. Esto es así, no importa si tenés 40, 30, porque el tiempo no es biológico ni cronológico en este punto. Le llamamos Claro. en psicología un tiempo lógico, ¿sí? Que tiene que ver más con otros factores de cuando uno llega a una decisión. Bueno, y en tus sesiones, por supuesto que no vas a especificar cada una, pero sí, ¿cómo trabajas con una mujer que siente que el tiempo se le acaba Mm, para ser mamá? claro. Esto, bueno, un poco lo venimos recorriendo, tal vez
siempre Sí. el trabajo terapéutico, sobre todo en estos puntos ahí como de umbral, ¿no? De esta sensación de Mm, umbral que, bueno, acá o me caigo o me quedo. Siempre lo primero es instalar un tiempo de pausa, ¿no? Como una pausa posible, ¿no? Podemos parar y pensar, ¿no? No, esto no hay que decirlo ni mañana, ni claro. pasado, ni nada. Por más que haya tiempos de la biología que nos dicen que de alguna forma hay que apurarse porque esto se termina. No, no por eso uno va a tomar una decisión más rápido, ¿sí? Siempre hay que poder pensar que, de nuevo, cada proceso importante, cada decisión importante requiere una temporalidad, una espacialidad, darle, ¿no? un lugar, ¿sí? Entonces, Sí. en principio instalar eso y después empezar también a trabajar qué de esta urgencia tiene que ver con una realidad biológica que existe. Mm, ¿Qué tiene que ver con una urgencia subjetiva? Porque a veces las urgencias, por más que corra el tiempo biológico, se le suma una urgencia, un apuro personal, ¿no? Más del lado de la ansiedad y de esta como precipitación o anticipación a algo que todavía no tenemos claro que queremos hacer, ¿sí? Y claro. por otro lado, sí, despejar lo más que se pueda cuáles son expectativas externas en esto, ¿sí? Porque muchas veces, me ha pasado con muchas mujeres con las que vengo trabajando, con las que he trabajado, que despejadas estas urgencias, digo, si uno las puede ordenar, el tránsito hacia la decisión es muy diferente, ¿sí? Y de hecho, hasta se puede acceder a una decisión de forma más rápida que si uno se lo propone de antemano, ¿no? La quiero resolver ya, Claro. ¿no? Sí. Un poco por ahí viene el trabajo. Siempre hay tiempo, a veces hay que salirse como de la lógica de la cronología, ¿sí? Siempre hay un tiempo. Claro. Bueno, la última es un poquito de lo que acabamos de hablar, la última pregunta. ¿Qué le dirías a una mujer de esta edad, de 40 años o más, que no sabe si quiere ser madre, Ujú. pero que piensa en realidad que tiene que decidirlo ya? Mm, Es un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? claro, Pero ¿qué le dirías a esa mujer? sí, en principio que no, no hay apuro. Sí. A ver, cómo poder pensar cada una lo arma distinto eso, ¿sí? Pero Claro, realmente no hay apuro y además, digamos, toda decisión que una quiere tomar en relación a una presión o algo que siente que hay un deadline, no, no la va a tomar totalmente a conciencia, ¿sí? Siempre va a intervenir claro, primero el apuro. Es como en otras instancias en donde, bueno, para resolver no pensamos demasiado qué es lo que estamos haciendo, lo hacemos y resolvemos. Bueno, digo, esta es una decisión muy importante como para hacerla a ese modo, ¿no? Siempre está bueno poder tomarse el tiempo que se necesite y realmente escuchar, a ver, porque a veces cuesta mucho, pero poder escuchar realmente la respuesta a la pregunta ¿qué quiero? ¿Sí? claro. Eh, Suena muy abstracta, muy, ¿no? No, no, pero antes de tomar una decisión impulsiva, o sea, Ujú, es muy importante ser madre. O sea, siento que es una decisión claro, muy importante. por Sin eso. sacarle importancia a otras decisiones de la vida, ¿Seguro? pero Sí, te sí, cambia la vida. O exacto. sea, ahora una persona depende de vos, Ujú, básicamente. sí, 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 Entonces, el tomarla de manera impulsiva por el entorno o por apuro o... totalmente. Sí, Sí, no, y además eso, tomarla como una opción más entre muchas otras que tenemos las mujeres y que son igual de importantes en el sentido del estatuto de la importancia. Son distintas, ¿sí? claro. Porque obviamente que Sí, la maternidad es diferente que hacer una migración, es diferente que cambiar de trabajo a un trabajo mejor. Son distintas cualitativamente, pero todos estos escenarios implican una importancia en relación a una decisión, ¿no? No, no son como livianos en este sentido, ¿no? claro. No, 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 todas las decisiones pesan. Ujú. Todas las que acabas de nombrar sobre Sí, todo. sí, sí, son grandes decisiones. Sí. Bueno, nada, Bien. gracias por este espacio, me gustó mucho la charla, así que nada, gracias, gracias No, por el por espacio. favor. Gracias a vos.